Bienvenidos a tu Academia Sustentable, un espacio para inspirar comunidades a través del conocimiento. Hoy vamos a sumergirnos en la evolución de la artesanía venezolana, un viaje desde la época precolombina hasta la actualidad. Un viaje fascinante, donde vamos a poder descubrir cómo han ido cambiando las técnicas, los materiales y los estilos, reflejando la historia y la cultura de Venezuela. Nuestra guía en este viaje va a ser el artículo Artesanía venezolana, símbolos, códigos, imágenes y muchas cosas más de este país. Y lo primero que me llamó la atención es que la artesanía en Venezuela no es solo algo bonito, es una expresión cultural vital. Y lo ha sido desde tiempos precolombinos. Así es. Mucho antes de la llegada de los europeos, la artesanía ya era fundamental en la vida de las comunidades indígenas. Y estas piezas no eran solo decorativas, cumplían funciones prácticas en la vida diaria. Eran herramientas, utensilios, objetos cotidianos que reflejaban la cosmovisión de quienes los creaban. Increíble pensar que cada pieza era una obra de arte, pero con un propósito. Y además, servían como un registro histórico, ¿verdad? Como lo menciona el artículo. Precisamente, la artesanía nos permite descifrar la historia, las creencias y las costumbres de las comunidades que las crearon. Es como si cada pieza nos estuviera susurrando secretos del pasado. Me encanta esa imagen. El artículo menciona algo que me intrigó. La artesanía venezolana muchas veces lleva un sello, un estilo, que identifica su región de origen. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Con gusto. Imagínate que estás viendo una cesta tejida. Si los colores son vibrantes, con mucho amarillo y rojo, y los patrones geométricos son complejos, probablemente sea del estado Lara. Pero si la cesta tiene tonos más terrosos y los diseños representan figuras de animales, podría ser del estado Amazonas. O sea que cada región desarrolló su propia firma artesanal. Es como si cada pieza tuviera un DNI que revela su procedencia. Exactamente. Y estas diferencias regionales se deben a la diversidad geográfica y cultural de Venezuela. Los materiales que se usan, las tradiciones ancestrales, las influencias históricas, todo eso se fusiona para crear estilos únicos en cada zona. Qué fascinante. Es como si estuviéramos aprendiendo un nuevo lenguaje, el de la artesanía venezolana. Ahora, me gustaría que nos adentráramos en el mundo de la artesanía indígena. El artículo lo describe como una poderosa representación de la historia cultural de estas comunidades. Sin duda, la artesanía indígena es un tesoro que nos conecta con las raíces más profundas de Venezuela. A través de ella podemos apreciar la maestría con la que estas comunidades han usado los recursos naturales para crear objetos bellos y funcionales. Por ejemplo, hablemos de los materiales. Sí, me encantaría saber más sobre eso. ¿Qué tipo de materiales utilizaban? ¿Y cómo los transformaban en verdaderas obras de arte? Los materiales son muy diversos, tan diversos como la naturaleza venezolana, desde fibras vegetales como el moriche y la curagua para tejer cestas, chinchorros, hamacas, hasta la arcilla para moldear vasijas y figuras ceremoniales. También madera para tallar utensilios, instrumentos musicales e incluso esculturas que representaban a sus deidades. Imagino la habilidad, la paciencia que se necesita para dominar esas técnicas. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo se elaboraban estas piezas? Por supuesto. Tomemos como ejemplo la cestería. Para crear una cesta, los artesanos indígenas primero recolectan las fibras vegetales, las secan al sol y las tiñen con pigmentos naturales, obtenidos de plantas y minerales. Luego, con una destreza increíble, las entrelazan. Usan técnicas ancestrales que se han transmitido de generación en generación. Es admirable cómo estos conocimientos se han mantenido vivos a lo largo del tiempo. Así es. La artesanía indígena no es solo un oficio, es una forma de vida, una manera de mantener viva la memoria de sus ancestros y de transmitir su cultura a las futuras generaciones. Hablando de legados ancestrales, el artículo destaca la artesanía de la Guajira y la comunidad Wayuu, que también se ha transmitido de generación en generación. La artesanía Wayuu es un ejemplo extraordinario de cómo el arte puede ser un vehículo de identidad cultural. Sus creaciones, llenas de colores vibrantes y patrones geométricos, son reconocidas en todo el mundo. He visto esos bolsos Wayuu con diseños tan llamativos. Son verdaderas obras de arte. ¿Podrías contarnos un poco más sobre sus técnicas y materiales? Claro que sí. Los Wayuu son maestros del tejido, especialmente del crochet. Con hilos de colores crean diseños muy intrincados que representan la flora, la fauna, la cosmovisión de su cultura. Sus piezas más conocidas son los chinchorros, hamacas que son mucho más que un simple objeto para dormir. ¿En qué sentido son especiales los chinchorros Wayuu? Para los Wayuu, el chinchorro es una extensión del hogar, un lugar sagrado donde se nace, se duerme, se descansa e incluso se muere. Es un símbolo de su conexión con la tierra y con sus ancestros. ¡Qué interesante! Es como si cada pieza tejida llevara consigo una historia, una tradición, una forma de vida. Exactamente. La artesanía Wayuu es un ejemplo de cómo el arte puede trascender lo meramente estético y convertirse en un símbolo de identidad y resistencia cultural.
Y hablando de la riqueza cultural de Venezuela, no podemos dejar de lado la artesanía popular tradicional. También tiene un lugar muy importante en este viaje que estamos haciendo. Claro, el artículo menciona que estas piezas tienen un gran valor, estético y simbólico. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? ¿Qué tipo de simbolismo encontramos en la artesanía popular venezolana? Bueno, la artesanía popular es como un espejo. Refleja las creencias, las costumbres y los valores del pueblo venezolano. Por ejemplo, las figuras de santos, vírgenes que se tallan en madera, no solo son objetos religiosos, también representan la fe y la protección. Entiendo. Cada pieza tiene una historia que contar, un significado más allá de su forma. Exactamente. Y esa historia se transmite a través de los materiales, las técnicas y los motivos decorativos. Por ejemplo, en la cerámica popular es común encontrar diseños florales. Simbolizan la fertilidad y la abundancia. Es como si cada elemento tuviera un lenguaje propio, un código que nos revela la cosmovisión de la cultura que la creó. Así es. La artesanía popular es como un libro abierto. Nos invita a descubrir la esencia de la venezolanidad. Y lo interesante es que esta tradición se ha mantenido viva a lo largo del tiempo. Se ha adaptado a las nuevas realidades, pero sin perder su esencia. Y hablando de adaptación, me gustaría que hablemos un poco sobre la influencia de la modernidad en la artesanía venezolana. ¿Cómo han impactado las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias en las técnicas y los estilos? Es una pregunta muy importante. La artesanía, como cualquier otra expresión cultural, está en constante evolución. La incorporación de nuevos materiales, por ejemplo, el alambre, el vidrio, el plástico, ha permitido a los artesanos experimentar con formas y texturas innovadoras. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de esa fusión entre lo tradicional y lo moderno? Claro. Por ejemplo, en la región de Mérida, algunos artesanos han combinado la técnica tradicional del tejido en mimbre con diseños contemporáneos y han creado muebles y objetos decorativos muy vanguardistas. Es fascinante cómo la artesanía se puede reinventar sin perder su esencia. Y no solo se trata de los materiales. Las nuevas tecnologías también han abierto un mundo de posibilidades para la comercialización y la difusión de la artesanía. Plataformas online, redes sociales, herramientas de diseño digital. Todo esto ha ayudado a los artesanos a llegar a un público más amplio, a mostrar al mundo la riqueza de su trabajo. Es como si la artesanía venezolana hubiera encontrado un nuevo escenario para brillar. Exactamente. Y creo que esta apertura al mundo, esta capacidad de dialogar con la modernidad, es clave para asegurar la supervivencia de la artesanía en el futuro. Totalmente de acuerdo. Ahora me gustaría volver un momento a la figura del artesano, el corazón que late detrás de cada pieza. ¿Podrías hablarnos un poco sobre su vida, sus retos, sus satisfacciones? La vida de un artesano venezolano es una mezcla de pasión, de paciencia, de resistencia. Es un trabajo que exige dedicación, habilidad manual y un profundo amor por la tradición. Muchos artesanos aprenden el oficio desde niños, en el seno familiar, transmitiendo el conocimiento de generación en generación. Es admirable cómo la artesanía se convierte en un legado familiar, una manera de mantener viva la historia. Sin duda. Y a pesar de los retos que enfrentan, como la falta de acceso a mercados, a financiamiento, la competencia de los productos industriales, la dificultad para obtener materia prima, los artesanos venezolanos siguen creando, siguen innovando, siguen manteniendo viva la llama de la tradición. Es un verdadero acto de resistencia cultural. Así es. Y es nuestra responsabilidad, como consumidores conscientes, valorar su trabajo, apoyar su labor y contribuir a la preservación de este patrimonio invaluable. Totalmente de acuerdo. Al comprar artesanía, no solo estamos adquiriendo un objeto, estamos apoyando una comunidad, una tradición, una forma de vida. Y estamos llevando a casa un pedacito del alma de Venezuela. Y ahora me gustaría que nos enfocáramos en un aspecto que mencionamos al principio, la diversidad regional de la artesanía venezolana. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre las particularidades de cada región? Con gusto. Venezuela es un país con una rica variedad geográfica y cultural, y esto se refleja en su artesanía. Cada región tiene sus propias técnicas, materiales y estilos, creando un mosaico de colores, texturas y formas. Es como si cada región tuviera su propio dialecto artesanal. Exactamente. Por ejemplo, en la región andina la artesanía se caracteriza por el uso de la lana de oveja para tejer ponchos, cobijas, tapices. Los colores son generalmente sobrios, con predominio de tonos tierra y diseños geométricos. Y en contraste, ¿cómo es la artesanía en la región costera? En la costa, la influencia del mar, la cultura caribeña se hacen presentes. Los artesanos usan materiales como conchas, caracoles, fibras vegetales para crear piezas llenas de color vibrantes. Es como si la artesanía nos transportara a cada rincón de Venezuela. Así es. A través de sus texturas, sus colores, sus formas, la artesanía nos permite viajar por la geografía y la historia de este país. Y hablando de viajes, me gustaría que nos adentráramos en un tipo de artesanía que mencionaste antes, la cestería.
¿Podrías contarnos un poco más sobre las diferentes técnicas y estilos que se utilizan en Venezuela? La cestería es una de las expresiones artesanales más antiguas de Venezuela, con raíces que se remontan a la época precolombina. Las técnicas y los materiales varían según la región, la cultura. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro. En la región amazónica, los indígenas Yanomami son expertos en la técnica del tejido en espiral. Utilizan fibras de la palma cucurito para crear cestas muy resistentes, muy bellas. Es admirable la habilidad que tienen para transformar la naturaleza en arte. Y en la región de los llanos, los artesanos utilizan la fibra del moriche para crear cestas de diferentes formas y tamaños. Usan técnicas de tejido plano entrelazado. Es increíble la variedad de técnicas y estilos que existen en Venezuela. Y cada una de ellas tiene su propia historia, su propio significado, su propia belleza. Hablando de belleza, no podemos olvidar la artesanía wayú, que destaca por sus colores vibrantes, sus diseños tan intrincados. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el simbolismo que se esconde detrás de los patrones? Los diseños wayú son mucho más que simples adornos. Cada figura, cada color, cada trazo tiene un significado muy profundo. Se relaciona con su cosmovisión, sus creencias, su historia. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Por supuesto. El diseño de la flecha, por ejemplo, simboliza la fuerza, la protección. El diseño del gancho representa la unión, la solidaridad. Y el diseño de la estrella simboliza la esperanza, la guía. Es como si cada pieza fuera un mapa que nos guía por el universo wayú. Exactamente. La artesanía wayú es un lenguaje visual. Nos permite conectar con su cultura, su sabiduría, su espiritualidad. Y esa conexión con la cultura es algo que encontramos en todas las expresiones de la artesanía venezolana. Así es. La artesanía es un puente que nos conecta con el pasado, con nuestras raíces, con la esencia de lo que somos. Y es un tesoro que debemos preservar y transmitir en las futuras generaciones. Y hablando de futuro, ¿qué te parece si cerramos esta inmersión en la artesanía venezolana con una reflexión sobre su papel en la construcción de un mundo más sostenible? Me parece una idea genial. La sostenibilidad es un tema tan crucial hoy en día, y la artesanía, por su propia naturaleza, creo que tiene mucho que aportar. Totalmente. La artesanía promueve el uso de materiales naturales, renovables, técnicas de producción con bajo impacto ambiental y un consumo más consciente, más responsable. Es cierto. Muchos artesanos usan materiales reciclados, reutilizados. Le dan una segunda vida a objetos que de otra manera se hubieran desechado. Y al ser una producción a pequeña escala, la artesanía genera menos residuos, menos emisiones que la producción industrial en masa. Además, la artesanía nos invita a valorar la calidad por encima de la cantidad, a apreciar lo hecho a mano, a conectar con la historia, con la cultura que hay detrás de cada pieza. Exactamente. La artesanía nos enseña a consumir de forma más responsable, a valorar lo auténtico, lo duradero, a apreciar el trabajo a las manos que crean. Es una filosofía de vida que creo que podemos aplicar en todos los ámbitos, no solo en el consumo de artesanía. Y al hacerlo, estaremos contribuyendo a construir un futuro más sostenible, más armonioso para todos. Me encanta esa visión. La artesanía no solo nos conecta con el pasado, sino que también nos inspira a construir un futuro mejor. Y hablando de inspiración, recuerdo que al principio mencionaste que la artesanía venezolana a menudo lleva un sello, un estilo que identifica su región de origen. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de esos estilos regionales? Claro que sí. Por ejemplo, en el estado Táchira, la artesanía en madera es muy característica. Los artesanos tallan figuras religiosas, animales, escenas de la vida cotidiana con gran maestría. Usan maderas autóctonas como el cedro, el samán. Es increíble cómo la artesanía puede reflejar la identidad de un lugar, sus tradiciones, su entorno natural. Exactamente. Y en la región de Zulia, la cerámica es una de las expresiones artesanales más destacadas. Las piezas se caracterizan por sus colores vibrantes. Predominan el amarillo, el azul, el rojo, y por sus diseños geométricos que representan elementos de la naturaleza. Es como si cada región tuviera su propia paleta de colores, su propio lenguaje visual. Así es. La diversidad regional de la artesanía venezolana es un reflejo de la riqueza cultural de este país. Y ahora, para ir cerrando este viaje tan fascinante, me gustaría hacerte una pregunta que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Considerando todo lo que hemos aprendido sobre la evolución de la artesanía venezolana, desde sus raíces precolombinas hasta la actualidad, ¿cómo crees que la tecnología, las influencias modernas, están moldeando el futuro de esta tradición? Es una pregunta muy interesante. La tecnología sin duda está transformando el mundo de la artesanía. Está abriendo nuevas posibilidades para la creación, la producción, la comercialización, la difusión. Es cierto. Hemos visto cómo las redes sociales, las plataformas online se han convertido en herramientas muy poderosas para que los artesanos muestren su trabajo al mundo, conecten con nuevos mercados. Exactamente. Y las nuevas tecnologías de diseño, la impresión 3D,
también se están empezando a utilizar por algunos artesanos. Les permite experimentar con nuevas formas, nuevos materiales. Sin embargo, es importante que la tecnología no reemplace la esencia de la artesanía. Esa conexión con la tradición, con el trabajo manual, con la creatividad humana. Totalmente de acuerdo. El reto está en encontrar un equilibrio. Usar la tecnología como una herramienta que complemente, que enriquezca la artesanía, sin desvirtuar su esencia. Es como una danza, entre la tradición y la innovación. Y creo que los artesanos venezolanos tienen la creatividad, la sabiduría para encontrar ese punto de encuentro. Sin duda, la artesanía venezolana tiene un futuro brillante por delante. Su riqueza, su diversidad, su capacidad de adaptación son la garantía de que esta tradición seguirá viva, inspirándonos y conectándonos con la esencia de Venezuela. La belleza de la artesanía no solo está en el producto final, sino también en las historias, las tradiciones, la herencia cultural que lleva cada pieza. Cada pieza de artesanía es un testimonio de la creatividad, la pasión, la resistencia del pueblo venezolano. Qué bonito. Muchas gracias por acompañarme en este viaje tan enriquecedor por el mundo de la artesanía venezolana. He aprendido muchísimo. El placer ha sido mío. Y a ti que nos acompañaste en esta inmersión, te invitamos a unirte a la comunidad de tu Academia Sustentable, para que sigas explorando temas como este. Déjanos tus comentarios, comparte este episodio con tus amigos y sigamos inspirándonos a través del conocimiento. Hasta la próxima.